creo que hay mucha confusión sobre qué se quiere decir cuando se habla de la posibilidad de demostrar racionalmente que Dios existe, y hay varias cuestiones que me gustaría clarificar, ¿vale? Y de hecho cosas que te quiero preguntar específicamente. Porque, por ejemplo, esto lo he escuchado yo en muchos podcasts. Te pongo 2 ejemplos. Uno, un católico, no diremos su nombre, que defendía que la Iglesia ha enseñado magisterialmente, es decir, que es doctrina oficial de la Iglesia, que la existencia de Dios se puede demostrar, ¿vale? En fin, ahora entraremos en eso. Otro ejemplo, un ateo que decía hace no mucho, atacaba las vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios, porque presuponía que el tomismo es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entonces, para desmontar la creencia católica, lo que tengo que hacer es atacar a Santo Tomás, porque Santo Tomás es como el pilar que sostiene todo el edificio. Si me lo cargo, pues entonces se derrumba el edificio. Pero hay muchas cosas que me gustaría desmantelar en esta conversación y que aclaráramos. Vamos a empezar, si te parece, por la primera, que es esta idea de que el tomismo es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿vale? Hay que aclarar, yo creo, en primer lugar, qué significa que algo sea oficial cuando hablamos de la Iglesia, porque eso no se entiende muchas veces. Que nos entramos en temas de niveles de magisterio. Sí, claro. O sea, si a esa persona yo le pregunto qué es lo oficial de la Iglesia Católica, se va a quedar en blanco probablemente. Y probablemente si me preguntas a mí, también. Porque es que hay un debate interno en la teología. Antiguamente se resolvía muy bien, porque en la escolástica todo eso se resolvía maravillosamente con esto es duda, reprobabilidad, no sé qué, duda cierta. Con argumentos, vale, creía que decías a la bestia. No, me refiero a los niveles de oficialidad, por así decirlo, o de importancia, ¿no? Porque la encíclica supone esto, magisterio ordinario, magisterio extraordinario. Entonces había como niveles de certeza, verdad revelada, Pero eso no es tan antiguo, eso es del siglo XX. Sí, claro, del siglo XX, pero que ha hecho un poco de aguas. Ha hecho un poco de aguas porque es que no está tan claro, no es tan fácil. De hecho, si tú ves una cuestión en el siglo XVI sobre, yo qué sé, sobre si Judas llevaba bolsa o no, o quién la... O sea, te metías y cada autor te daba un nivel de... No, esto es de fide revelada, o esto es de... que se me han olvidado completamente, las estudié en su momento y se me han olvidado. Hoy no es tan fácil, Por ejemplo, yo te digo, venga, dime qué nivel de oficialidad tiene, por ejemplo, el celibato sacerdotal. Bueno, pues vamos a ver, unos lo considerarán simplemente una mera contingencia administrativa de la Iglesia Occidental, y alguien te dirá que es algo íntimamente vinculado al sacramento del orden sacerdotal, y es la única forma de celebrarlo de manera digna, y en fin, tienes un abanico. Entonces es muy difícil. El hecho... A ver, pero eso, el ejemplo del sacerdote, el celibato sacerdotal es una cuestión moral, es una cuestión de cómo viven los sacerdotes, pero yo me refiero cuando hablamos de cuestiones de fe, es decir, cuestiones dogmáticas, no. Vale, pero que hay un mínimo nivel que sí que está claro. No, claro, está claro, o sea... en algunos aspectos. El depósito de la fe, por ejemplo. En el depósito de la fe hay una serie de verdades que son incuestionables y que en cierto sentido permanecen incuestionadas desde los inicios, desde los albores del cristianismo. A eso me refiero. O sea, que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, eso no hay cristiano que lo haya negado jamás. Jamás. O sea, es imposible, porque entonces ya no eres cristiano, entonces ya estás en el otro lado, caes del ateísmo. Entonces, esas verdades... u otras cosas. Claro. Sí. Ahora bien, si lo que tú me preguntas es por la vida de Santo Tomás, por el nivel de oficialidad de... La Iglesia no puede, porque no está en su naturaleza, asumir ni un sistema político, ni un sistema económico, ni un sistema filosófico como oficial. No puede. Lo que la Iglesia puede hacer es, en sus discernimientos evangélicos sobre la realidad, asumir de manera instrumental conceptos del mundo político, del mundo económico y del mundo filosófico para salvaguardar la continuidad de la tradición y la fidelidad al depósito de la fe. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea se asume el concepto de homoousios to patri. Jesucristo es consubstancial al Padre. ¿El concepto de qué? Lo digo de broma. Ese. Y entonces lo asume... Has dicho algo de Patricia. De Patricia. En Patricia está... Algo de Patri. No, pues vale. Asume ese concepto. Sí. Porque le viene muy bien... Ajeno a la tradición. Ajeno a la tradición, con un sano proceso de helenización, por el cual se cogen conceptos de la filosofía griega, he dicho una generalidad, ¿no? Coge conceptos de la filosofía pagana para
contrarrestar la influencia que otra filosofía, que es la de Arrio, está teniendo sobre la interpretación que la Iglesia está haciendo. Entonces, filosofía contra filosofía. Y esto es instrumental. ¿Será vinculante? Sí, es vinculante. Es que ahí está el tema. Pero es vinculante en tanto que salvaguarda un elemento del depósito de la fe. Y es que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. ¿Que puede haber otras teorías explicativas más satisfactorias? No lo conocemos, no sabemos, porque no ha habido ninguna más satisfactoria. Y de hecho no va a haber ninguna más satisfactoria hoy para hablar de Arrio. Porque quiero decir, no podemos retrotraernos ahora 17 siglos o 18 siglos para contrarrestar a Arrio con otra. No, sino que en esa encrucijada histórica ya eso se hizo vinculante. Y se hace vinculante para los cristianos en Europa o en Asia, en Asia Menor, y para los que estén en el Amazonas. Claro, pero ¿qué es lo que lo hace vinculante en ese momento? Lo hace vinculante que esa fue la forma en la que la Iglesia, en ese momento, a través del Concilio de Nicea, con la aprobación pontificia y con todos los organismos, digamos, eclesiales de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, establece para salvaguardar el depósito de la fe. ¿Qué es lo vinculante? ¿Qué es lo vinculante del Concilio de Nicea? Que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que recibe una misma adoración y gloria. Y la teoría explicativa vinculante, a su vez, la formulación dogmática que se elige para garantizar eso, es homoousios esto patri. Si tú lo que tú estás afirmando va en contra de lo que homoousios esto patri enseña... ¿Puedes decir más despacio? Es que homoousios to patri, ¿vale? Si tú dices eso en contra, estás yendo en contra de la fe. Vale. Pero no, o sea, que me da igual que tú hables griego o no hables griego, te interese la filosofía, sino que pasa lo mismo con la transustanciación. El Concilio de Trento hila muy fino cuando habla de que se transforma, ¿no?, las especies eucarísticas en el cuerpo y la sangre de Cristo, dice, y esto es a lo que la Iglesia llama transustanciación, el catecismo, perdón. Y esto es a lo que la Iglesia llama transustanciación. Claro, ¿qué es lo vinculante aquí? Aquello a lo que la transustanciación indica, no el propio concepto de transustanciación. Por eso tú en el siglo XX te has encontrado teólogos de toda índole hablando de transignificación, transustantivación, doctrinas que la mayor parte son bastante insatisfactorias. ¿Pero por qué? Porque está abierta la cuestión de, oye, ¿qué teoría explicativa usamos para hablar de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Que eso sí es la verdad dogmática, eso sí es lo que resulta oficial. Pues vamos a la existencia de Dios. ¿No me dices que las vías de Santo Tomás son oficiales? ¿Y en qué sentido son oficiales? Porque las vías de Santo Tomás son desarrollos filosóficos. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.